todos, nosotros somos el grupo número 4. Hoy nos adentraremos en un fascinante mundo del lenguaje, la morfosintaxis, morfología y sintaxis. Este término derivado del griego morfo, que significa forma, y sintaxis, que significa orden, nos invita a explorar las reglas morfológicas y sintácticas que rigen una lengua. La función permite construir oraciones con sentido y carentes de ambigüedad mediante el marcaje de relaciones gramaticales, indexaciones y estructura jerárquica de constituyentes sintácticos, combinación de morfología y sintaxis. Este estudio fusiona la morfología y la sintaxis permitiéndonos desentrañar las diversas formas que pueden adoptar una palabra. Para la morfosintaxis debemos enfocarnos en tres enfoques específicos, que es semántica. Analizamos el significado gramatical y léxico de cada palabra, entendiendo cómo contribuye al mensaje global. Sintaxis. Exploramos la organización de las palabras dentro de una oración, desentrañando la sintaxis y la estructura que aporta coherencia al discurso. Fonética. Prosodia, acento y pronunciación. Comprendemos cómo las palabras se entrelazan y generan variantes al unirse en una oración o frase. Constituyentes sintácticos. Constituyente sintáctico se refiere a una palabra y la posición ordinal que ocupa en la oración. Los parámetros de los constituyentes sintácticos son sustitución nominal, puede ser reemplazado por un pronombre, sustitución convencional, mover la secuencia sin modificar la categoría de orden, desplazamiento, moverlo al inicio sin que altere el significado, aislabilidad, poder analizarlo independientemente al resto de las palabras que deben tener sentido o responder a alguna pregunta. Y reordenamiento permite crear nuevas oraciones. Sintagma. Es un constituyente sintáctico maximal, es decir, es una proyección sintáctica de un núcleo sintáctico. Grupos de sintagma pueden ser predicativos, designativos y especiales. El predicativo señala que su núcleo se relaciona con distintos sintagmas, pueden ser verbales y preposicionales. El designativo constituye sintagmas que son nombres, adjetivos, artículos o adverbios. Sintagmas especiales, su núcleo incluye un sintagma de negociación, complementación y de tiempo. Los sintagmas se dividen en sintagma adjetival, nominal, verbal, sintagma preposicional y sintagma adverbial. La morfología. En la lingüística estudia la estructura interna de las palabras y las variaciones que se pueden presentar manteniendo la misma raíz que es única para cada palabra. El lexema, también conocido como la raíz, es la parte que le da el significado a la palabra. Por ejemplo, aquí tenemos el arbolitos. Árbol vendría siendo la raíz y pues el morfema. Las características. La descomponibilidad son palabras que se pueden descomponer desde su estructura interna, como lo vemos con fune, lo podemos combinar con funeral y también los podemos descomponer, que fune vendría siendo la raíz y ral viene siendo el morfema. Combinabilidad, se puede combinar con otros elementos y hasta formar nuevas palabras. Los morfemas es la unidad lingüística mínima con significado gramatical. Es decir, los morfemas son las partículas lógicas que no pueden dividirse en elementos más pequeños. Ejemplo, las palabras grande tiene el morfema es que indica el plural de la palabra, de manera que el morfema es se añade al lexema gran. Tenemos varios tipos, como los morfemas independientes, que son aquellos que no necesitan ir junto a un lexema. Por ejemplo, las preposiciones desde, para, sobre. También tenemos aquí los determinantes que se subdividen en artículos, los números cardinales, las preposiciones. Los morfemas dependientes, estos se dividen en dos que son flexivos y derivativos. Estos necesitan imprescindiblemente de un lexema. Gramaticales son conocidos como gramemas. Estas son las unidades que varían en una palabra y que pueden especificar significados de relaciones diferentes, aunque no alteran el significado referencial básico. Por ejemplo, cantar lo podemos cambiar como canto
y solo cambia la O. Hablar, hablaste, solo le agregamos el A. Dentro de la morfología se distinguen dos campos principales. Está la morfología flexiva y la morfología léxica. La morfología flexiva se ocupa básicamente del estudio de los morfemas que se añaden a una palabra para expresar relaciones gramaticales, como lo son el género, número, caso, persona, tiempo, modo, etc. Algunos ejemplos de esta morfología son: en español, el sustantivo gato puede flexionarse para indicar plural y tenemos como resultado gatos. El verbo cantar se flexiona en tercera persona del singular en pasado y como resultado nos da cantó. Algunas de sus características son que es obligatorio en muchos idiomas expresar relaciones gramaticales, a menudo se agregan al final de la palabra y pueden ser diferentes según la categoría gramatical de la palabra. La morfología léxica. Esta se ocupa del estudio de los morfemas que forman nuevas palabras o que cambian la categoría gramatical de una palabra. Algunos de sus ejemplos son la derivación de la palabra feliz a felicidad mediante la adición del sufijo idad. La formación de un verbo a partir de un sustantivo como arte a articular. Algunas de sus características son que es esencial para la creación de nuevas palabras y la ampliación del vocabulario. Puede añadirse al inicio o al final dentro de una palabra y por último los cambios en la categoría gramatical son comunes en la morfología léxica. La sintaxis es la parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan y se relacionan las palabras. Su función es analizar el orden correcto de las palabras para que tengan coherencia, es decir, tengan sentido al transmitir las oraciones que les decimos a las demás personas. Las principales características de su estructura se ocupan de la forma en que conectan las palabras en frases u oraciones, es decir, si el sujeto es singular, el verbo será singular. La generativa se ocupa de las reglas y principios que determinan las combinaciones correctas para crear oraciones u conexiones lógicas. Su función se ocupa de la explicación del lenguaje humano para la comunicación. Es necesario un orden lógico y jerárquico de las palabras. Un ejemplo claro está aquí. Estudiante los estudia, no exámenes para él. Aquí hay un desorden y no tiene coherencia en lo que queremos transmitir. En la parte de abajo tenemos el estudiante no estudia para los exámenes. Eso significa que aquí estamos transmitiendo algo coherente que va dirigido a la persona y quiere entender el mensaje. Muchísimas gracias.